1917. El presidente estadounidense Woodrow Wilson envió tropas a México comandadas por el general Black Jack Pershing, el mismo que comandaría las fuerzas estadounidenses en la Primera Guerra Mundial, para capturar al líder revolucionario Pancho Villa. La expedición fracasa. Inició la Revolución Rusa que condujo al derrocamiento del régimen zarista imperial entre febrero y octubre de 1917. Llevó a la creación de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia y a la instauración de un gobierno leninista republicano. La dirección del ejército sentía que no tenían los medios para reprimir la revolución y abdicó Nicolás II, el último zar de Rusia. Gran Bretaña y Francia no le concedieron asilo a la familia del zar ruso, y en 1918 fueron asesinados por los bolcheviques. Los miembros del Parlamento Imperial o Duma asumieron el control del país, formando el gobierno provisional, tras la Primera Revolución de Febrero. A partir de entonces se produjo un periodo de poder dual, durante el cual el gobierno provisional tenía el poder del Estado, mientras que la Red Nacional de Soviets, liderados por los socialistas, tenía la lealtad de las clases bajas y la izquierda política. Durante este periodo caótico hubo motines frecuentes, protestas y muchas huelgas. Cuando el gobierno provisional decidió continuar la guerra con Alemania, los bolcheviques y otras facciones socialistas hicieron campaña para detener el conflicto. Los bolcheviques pusieron a milicias obreras bajo su control y los convirtieron en la Guardia Roja sobre las que ejercían un control sustancial. En la posterior Revolución de Octubre, el gobierno provisional fue eliminado y reemplazado con un gobierno bolchevique comunista dirigido por Vladimir Lenin. El Ejército Blanco contó con colaboración de fuerzas extranjeras. Incluso, entre marzo y abril de 1918 se creó un cuerpo expedicionario aliado para intervenir específicamente en Siberia Oriental. En Oriente, el Ejército Blanco dependía completamente de la asistencia militar por parte del Imperio de Japón. Para poner fin a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, los líderes bolcheviques firmaron el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania en 1918. Posteriormente estalló una guerra civil en Rusia entre la facción roja y blanca. Esta última contó con el apoyo de las grandes potencias, en la que los bolcheviques salieron victoriosos. De esta manera, la revolución abrió el camino para la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. La República de Ucrania fue renombrada como República Soviética de Ucrania, después de triunfar la Revolución Rusa y convertirse el régimen comunista. El comunismo se comenzó a extender por Europa y el mundo de manera preocupantemente rápida. La misión Kemmerer asesoró a la Comisión de Reorganización Administrativa y Financiera de México. Misión Kemmerer es el nombre dado a una comisión de expertos que hizo propuestas de reformas fiscales y monetarias a varios gobiernos, principalmente en Latinoamérica, entre 1919 y 1931. Dichas misiones fueron lideradas por el economista estadounidense Edwin Walter Kemmerer, que fue contratado por varios gobiernos latinoamericanos con el fin de mantener su estabilidad económica. Sus principales propuestas fueron la necesidad de establecer el patrón oro, la creación de una superintendencia de bancos y del Banco Central, la elaboración de una ley basada en el modelo norteamericano de la Reserva Federal, y el establecimiento de un monopolio en la emisión de billetes convertibles en metal a cargo de la nueva entidad bancaria. Kemmerer propuso la autonomía del Banco Central, para evitar que fuese controlado por los bancos comerciales y el gobierno. 1918 a 1920. El presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, envió la expedición Oso Polar a Rusia, con apoyo de los gobiernos del Reino Unido, Francia, Canadá, China, Italia, Checoslovaquia y Japón, para unirse al Ejército Blanco y combatir al Ejército Rojo, en la Guerra Civil Rusa. Los aliados contaban con un gran ejército en Siberia, 60.000 checoslovacos, 70.000 japoneses, 9.000 estadounidenses, 4.000 canadienses, 2.000 británicos y destacamentos menores de franceses, italianos y polacos. Estados Unidos tenía crecientes intereses económicos en la zona, especialmente en los ferrocarriles. Ya en 1917, había enviado una comisión americana de asesoramiento de expertos en ferrocarriles. El gobierno de Wilson no reconoció al gobierno soviético, pero mantuvo los contactos con la embajada rusa en Estados Unidos,
que sirvieron como agencia de intervención antibolchevique para entregarles armamento a su ejército. Miembros del Departamento de Estado de Estados Unidos detestaban a los bolcheviques por su idea comunista. Tras la derrota de Alemania en la guerra, de repente Alemania mostró un carácter hostil hacia la Revolución Rusa y el régimen bolchevique, apoyando y dotando de armamento a los opositores rusos blancos. La Rusia roja se vio sometida a un drástico embargo por parte de las potencias capitalistas. Sin embargo, las derrotas de los rusos blancos, y la simpatía de las clases populares de su país hacia la Revolución Rusa, obligaron a las grandes potencias a abandonar la invasión. 1919. En la Conferencia de Paz de París de 1919, la idea de la dominación mundial fue debatida abiertamente. Se decidió crear la Liga de Naciones, a través de la cual británicos y estadounidenses esperaban comenzar a construir un nuevo orden mundial. Edward Mandelose fue diplomático, asesor del presidente estadounidense Woodrow Wilson. Lord Alfred Milner, figura clave en el gabinete del primer ministro inglés David Lloyd George. El coronel Ose se molestó mucho durante una conferencia en París, porque Estados Unidos había rechazado su participación en la Liga de Naciones, pues pretendía que la Sociedad de Naciones fuera un instrumento para la creación de un gobierno único. Posteriormente, el coronel Ose se reunió con sus socios británicos, y acordaron que se crearían dos organizaciones, una en Estados Unidos y otra en Gran Bretaña, que interactuarían estrechamente. Es así como se crea la primera institución al servicio de los planes imperialistas neoliberales, que fueron cimentando y estructurando todo un complejo interconectado de asociaciones e instituciones especializadas, disfrazadas de organizaciones con buenas intenciones. Se proclamó la República Soviética Húngara. El Partido Comunista decidió unirse a los socialdemócratas y formar un partido socialista. El gobierno revolucionario estableció la jornada de trabajo de 8 horas, la educación gratuita y la entrega a los trabajadores de palacios, hoteles y sanatorios particulares. El gobierno socialista nacionalizó la banca, la gran industria y las grandes propiedades rurales. Se proclamó la República Soviética Bávara, en el estado alemán de Baviera. Es establecida la República Soviética de Eslovaquia. Se fundó el Partido Comunista Francés por miembros de la Section Française de l'Internationale Communiste, quienes apoyaron la revolución bolchevique en Rusia. Entre los fundadores estaban Boris Souvarine, Fernand Loriot y Ho Chi Minh. La brutal acción de las fuerzas represivas chauvinistas francesas causó muchas bajas y obligó a varios miembros a exiliarse. En Alemania, Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht y Wilhelm Pieck fundaron el Partido Comunista Alemán. Cientos de miles de personas se dirigieron al centro de Berlín, muchas de ellas armadas. Por la tarde se habían tomado las estaciones de trenes de Berlín y el barrio de la Prensa, así como el periódico Vorwärts. Militantes derechistas masacran a los revolucionarios y fusilan a los prisioneros. Rosa Luxemburgo es asesinada y Karl Liebknecht logra escapar a la represión para refugiarse en la República Soviética. El embajador británico presionó al gobierno rumano para invadir a Hungría. El ejército rumano invadió Hungría, pero los soldados se negaron a disparar a los trabajadores y al pueblo húngaro. Varios oficiales fueron fusilados, y las tropas rumanas formaron comités revolucionarios y se dirigieron a Rumania, con el objetivo de proclamar la República Socialista. Los combates entre sublevados y tropas se sucedieron en Bucarest y otras ciudades. Fuerzas húngaras venidas de Eslovaquia y contingentes ucranianos y rusos se sumaron a la lucha. El general Artur Baitoyan huyó junto con el rey Fernando y o superíndice en un buque inglés. Así se proclamó la República Socialista de Rumania. Se fundó el Partido Comunista de los Estados Unidos, con la intención de establecer la dictadura del proletario en Norteamérica. Entre los fundadores se encontraron C. Rutenberg, Louis C. Freina y John Reed. Desde el principio estuvo bajo ataque del gobierno federal y luego del FBI. Luego de una serie de atentados conducidos por Luigi Galliani, la gran huelga de mineros en Pensilvania y la gran huelga del acero, y basándose el gobierno en el acta de sedición de 1918, miles de partidarios fueron arrestados, siendo los extranjeros deportados. Durante las operaciones de captura, cientos de comunistas fueron asesinados por las fuerzas represivas. Sucedió la gran huelga general de Seattle. Dentro de 2 semanas,
Más de 100 sindicatos locales se unieron en una llamada. 60.000 huelguistas paralizaron las actividades normales de la ciudad, como el servicio de tranvía, las escuelas y el comercio ordinario. De 1919 a 1920, estalló la Guerra Polaco-Soviética, que fue un conflicto armado que enfrentó a la Rusia soviética y la Segunda República Polaca y culminó con la instauración de la República Socialista Soviética de Polonia. 1920. Se proclamó la República Socialista Soviética de Persia, en la provincia persa de Gilan. Se proclamó la República Socialista Soviética Polaca y firma la paz con los rusos. Se proclamó la República Socialista Soviética Galiciana, en la Galicia centroeuropea. En septiembre se unirá a la República Socialista Soviética Polaca. Se creó el Plan Goelro, que fue el primer plan soviético realizado para la recuperación, el desarrollo económico y crecimiento nacional. Llegó a ser el prototipo de los planes quinquenales subsiguientes. El presidente estadounidense Calvin Coolidge anunció la doctrina Ebrard, que justifica las intervenciones en los asuntos internos de América Latina, con el objeto de proteger a las corporaciones norteamericanas. Para proteger la Legión norteamericana y otros intereses, como la estación de cable durante el periodo de guerra civil. El presidente Coolidge presionó a Guatemala para lograr el derrocamiento del presidente Carlos Herrera y permitir la expansión de la corporación estadounidense United Fruit Company. Honduras ocupó el primer lugar mundial en la exportación de bananas, pero las ganancias eran para la United Fruit Company. Lionel Curtis, secretario de Lord Milner, ayudó en la fundación del BIA, rebautizado como Instituto Real de Asuntos Internacionales en 1926. También conocido como Chatham House. El instituto es una organización no gubernamental sin fines de lucro, que existe a expensas de donaciones voluntarias. La primera donación de $2,000 libras, la hizo Thomas Lamont de JP Morgan Bank. John R. Rockefeller ha contribuido con $8,000 libras anuales al RIA desde 1932. Más tarde el RIA comenzó a recibir regularmente grandes donaciones de fundaciones de caridad estadounidenses. Los participantes en las reuniones cerradas no tienen derecho a revelar la autoría de sus opiniones, fuera del pequeño círculo de miembros del RIA. Las opiniones se pueden publicar, pero como impersonales. El portavoz oficial del instituto es el International Affairs and World Review. En 2015, la RIA publicó The Russian Challenge, un análisis de la política exterior rusa de 2000 a 2015 con recomendaciones para el Occidente en su conjunto. El informe refleja la marcada orientación antirrusa del instituto. El RIA no apareció de la nada. Se convirtió en una superestructura montada sobre la organización secreta de la Mesa Redonda. Esta sociedad surgió en 1891 en Sudáfrica por iniciativa de Cecil John Rhodes, un famoso expansionista colonial británico, que extraía oro y diamantes en Sudáfrica, que estaba asociado con los ROTHSCHILD. En 1910, los ROTHSCHILD establecieron la Mesa Redonda en Londres. Su principal figura pública fue Lord Alfred Milner. Un año después del establecimiento de la RIA se creó una institución espejo en Estados Unidos, llamada el Consejo de Relaciones Exteriores. Los creadores de la organización fueron el coronel O.C. y Paul Warburg, uno de los creadores de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Los miembros del CFR incluían a Woodrow Wilson, al coronel O.C., a Arnold Toynbee, a John Foster Dulles y su hermano Alan Dulles, y a varios otros políticos, banqueros y empresarios influyentes. 1921. Se creó el Partido Comunista de España. Se creó el Partido Comunista de China. Nació el Council on Foreign Relations, Consejo de Relaciones Exteriores. CFR es una organización estadounidense, sin fines de lucro, especializada en la política exterior y en los asuntos internacionales de los Estados Unidos. Tiene su sede en la ciudad de Nueva York, y posee una oficina adicional en Washington, D.C. Entre sus miembros se incluyen a políticos de alto rango, secretarios de Estado estadounidenses, directores de la CIA, banqueros, abogados, profesores y figuras de los medios de comunicación. El CFR promueve la globalización, el libre comercio,
la reducción de las regulaciones financieras sobre las corporaciones transnacionales y la consolidación económica en bloques regionales como el NAFTA o la Unión Europea, y desarrolla políticas de gobierno que reflejan estas metas. El CFR publica la revista Foreign Affairs y dirige el programa de estudios David Rockefeller, que influye en la política exterior haciendo recomendaciones a la administración presidencial y a la comunidad diplomática, testificando ante el Congreso, interactuando con los medios de comunicación y realizando publicaciones en materia de política exterior. El escritor James Perloff reveló los antecedentes de la ONU en su libro, Las sombras del poder, el Consejo de Relaciones Exteriores y de la decadencia americana. En enero de 1943, el secretario de Estado, Cordelul, formó un comité directivo compuesto por él mismo, Leo Pazvolsky, Bowman Isaias, Sumner Welles, Norman Davis y Taylor Morton. Todos estos hombres, con la excepción de Hull, estaban en el CFR, y redactaron la propuesta original de las Naciones Unidas. Bowman fue uno de los fundadores del CFR y miembro del antiguo Coronel House. Llamaron a 3 abogados del CFR, que dictaminaron que era constitucional. Luego se discutió con Franklin D. Roosevelt el 15 de junio de 1944. El presidente aprobó el plan, y lo anunció al público el mismo día. La delegación de Estados Unidos en la reunión fundacional de la ONU fue como un pase de lista del CFR. Se incluyó a Isaiah Bowman, a Milton Fisher Armstrong, Sumner Welles, Norman H. Davis, James T. Shotwell, y Leo Pazvolsky. En total, 74 miembros del CFR se encontraban en la delegación. La delegación de Estados Unidos en la Conferencia de San Francisco también incluye John J. McCloy, CFR presidente 1953 a 70, miembro del Comité de 300, presidente de la Fundación Ford y Fundación Rockefeller, miembro del Chase Manhattan Bank, asesor financiero del gobierno fascista italiano de Benito Mussolini, miembro del comité de dirección del Grupo Bilderberg, y consejero de 9 presidentes desde Roosevelt hasta Reagan. John Foster Dulles. Nelson Rockefeller. Robert W. Lee, en la edición de septiembre de 1992 del The New American señaló que, por lo menos 14 de los 18 secretarios de Estado de Estados Unidos han sido miembros del CFR. John J. McCloy dijo una vez, cada vez que necesitábamos un nombre ojeábamos a través de la lista de los miembros del consejo y llamábamos a Nueva York, la sede de la CFR Harold Pratt House, 58 de la calle East 68 th. Los últimos 8 directores de la CIA han sido miembros del CFR. Los candidatos del Partido Demócrata y Republicano para presidente o vicepresidente, miembros del CFR fueron Dwight D. Eisenhower, Adlai Stevenson, y John F. Kennedy, Henry Cabot Lodge, Richard Nixon, Hubert Humphrey, Edmund Muskie, George McGovern, Jimmy Carter, Walter Mondale, Gerald Ford, Nelson Rockefeller, George Bush, Michael Dukakis, Geraldine Ferraro, y Bill Clinton. De 1921 a 1929, la Reserva Federal aumentó la oferta monetaria de Estados Unidos en un 62%. 1922. En Chile, el Partido Obrero Socialista cambió su nombre al de Partido Comunista de Chile al adherirse a la Internacional Comunista. Nació el Gran Consejo Fascista, que fue el principal órgano del gobierno fascista de Italia mientras Mussolini fue primer ministro, y fue creado como un órgano del Partido Fascista, pero luego se convirtió en un organismo estatal en 1928, que controló las instituciones de gobierno. Los dirigentes de grandes sociedades industriales, como el Grupo Siderúrgico de Génova Ilva, y los de diversas empresas de Lombardía y del Piamonte, banqueros y terratenientes, dieron financiación a los fascistas. Tanto el fascismo alemán, como el italiano o el español, consolidaron su influencia política gracias a la ayuda financiera prestada por los grandes financieros, terratenientes o industriales, que contemplaban con pavor el irrefrenable avance del sindicalismo revolucionario y de las organizaciones comunistas en las décadas de los años 20 y 30. El fascismo se opone tanto al comunismo y socialismo como al capitalismo liberal, favorece al corporativismo y la colaboración de clases, al creer que la existencia de desigualdad y clases sociales separadas era benéfica. El fascismo fue altamente militarista, y como tal,
incrementó significativamente su gasto militar. En la Conferencia de Génova, se consagró un sistema diferente, el patrón cambio oro, que se había comenzado a utilizar a partir de 1918. Así, la moneda de cada país ya no estaba vinculada directamente al oro, sino a una moneda central definida y convertible en dicho metal. A partir de entonces, hubo dos monedas convertibles en oro: la libra esterlina y el dólar, que fueron las que posibilitaron y ampliaron la base de los intercambios internacionales. La Conferencia de Génova fue la segunda conferencia monetaria internacional convocada por la Sociedad de Naciones en la ciudad italiana de Génova del 10 de abril al 19 de mayo. Allí se reunieron 34 países en búsqueda de acuerdos para la reconstrucción del comercio y el sistema financiero internacional, tras la Primera Guerra Mundial. 1923. El Tratado de Bucareli fue un pacto entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Consistió en dos convenciones de reclamaciones, una especial y otra general. El tratado buscaba canalizar las exigencias de ciudadanos estadounidenses por presuntos daños causados a sus bienes por la Guerra de Revolución Mexicana durante el periodo comprendido entre 1910 y 1921. Estados Unidos condicionaba el reconocimiento a Álvaro Obregón como presidente legítimo al establecimiento de un tratado entre los dos países, en el cual México garantizaría los derechos de propiedad de los estadounidenses radicados en México y de sus compañías petroleras en territorio mexicano. Para Obregón, el reconocimiento de su gobierno por el Estados Unidos era un asunto prioritario, porque así evitaba la constante amenaza de un conflicto armado con dicho país, y le restaba fuerza a sus enemigos internos, quienes también buscaban el apoyo de los estadounidenses. 3 fueron las condiciones que exigieron al gobierno mexicano: a. Especificar en el contenido del artículo 27 constitucional la situación legal sobre la industria petrolera y las propiedades agrícolas de los extranjeros. b. Reanudar el pago de la deuda externa, suspendida durante el gobierno de Venustiano Carranza Garza. c. Pagar las compensaciones a los extranjeros que por daños a sus personas o propiedades hayan sufrido durante la lucha revolucionaria. Este tratado prohibió a México construir industria pesada, adquirir armamento, vehículos de combustión, invertir en investigación y desarrollo. También prohibió producir la maquinaria para sus propias industrias, pues todo sería comprado a los Estados Unidos. Era la época en que la aviación mexicana estaba incursionando con éxito en la fabricación de los primeros aeroplanos, siendo pionera en América Latina, pero ante la imposición norteamericana, debió suspenderse. En lo relativo a la educación, Estados Unidos impuso que a los niños y jóvenes mexicanos se le prohibiera el acceso a la ciencia, a la tecnología y a los procesos industriales. 1924. La economía estadounidense vivía en plena prosperidad, y la guerra europea la acrecentó. Durante 3 años sucesivos, los Estados Unidos fueron los proveedores de un mercado casi ilimitado, mientras las potencias europeas se aniquilaban entre sí. La capacidad industrial de los Estados Unidos también había aumentado, y su agricultura progresaba. La actividad de la Bolsa de Valores de Nueva York había evolucionado tan vertiginosamente. La continua demanda hizo subir las acciones regularmente año tras año, y pronto la cotización en la bolsa fue pura especulación, fuente para muchos estadounidenses de una rápida fortuna. La especulación siguió dentro de ciertos límites más o menos razonables, pero transcurrió el tiempo y los estadounidenses empezaron a operar en la bolsa con dinero prestado. Una acción de $100 nominales podía obtenerse solo por $10, mientras el resto, llamado excedente, o sea, $90, se pagaba a crédito. Los Estados Unidos disponían de las mayores reservas de oro del mundo y, para mantener el patrón oro, hubo de conceder cuantiosos préstamos a Europa, lo que dio origen a los planes Dawes y Young. De 1924 a 1928, una gran cantidad de países retornó al patrón oro, pero la convertibilidad no sería total, así que el sistema operaría como un patrón cambios oro, ya que el metal solo se utilizaría para las liquidaciones internacionales y para regular el cambio. Se desmonetizaba el oro en su uso, como en monedas nacionales. Las transacciones físicas se efectuaban con lingotes. 1925. El primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, fue el primero en decidir fijar la paridad de la moneda.
Con la ley del patrón oro de 1925 los billetes siguieron siendo de curso legal, pero ya no eran convertibles en monedas de oro en el banco. 1926. Estados Unidos creó en Nicaragua una Guardia Nacional. Augusto César Sandino se propone crear un ejército popular para combatir a los ocupantes extranjeros.